Hola, soy Estrada Arias Josué Daniel, alumno de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, por parte de la UNAM. En este video hablaremos sobre psicología y psicología educativa. En este video hablaremos sobre psicología y psicología educativa como conocimiento general, la neurociencia y su relevancia en el aprendizaje, la importancia del conexionismo y su impacto en la psicología educativa, ramas y áreas de psicología y también su relación con la psicología educativa. ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana con el objetivo de describirla, explicarla y también estudiar la mente y el comportamiento humano, explorando la complejidad de los procesos mentales y las manifestaciones conductuales de los seres vivos. También tenemos la psicología educativa, que es la rama de la psicología que se enfoca en el estudio del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida de los seres humanos. Dentro de la psicología educativa tenemos a varias personas importantes y relevantes. El primero es William James. Él desarrolló principios psicológicos importantes para la práctica docente, en donde instó a los educadores a enseñar hábitos útiles en lugar de exigir memorización mecánica, la cual ya se estaba llevando a cabo desde hace mucho tiempo. El segundo es John Dewey, quien postuló que la educación debe ser enfocada en la totalidad del niño y que el estudiante es un aprendiz activo y en la educación debe ser para todos y de tipo experiencial. Y por último tenemos a Edward Thorndike, el cual tenía intereses en el proceso de aprendizaje que es el conexionismo. También lo veremos más adelante. Ahora hablaremos sobre la neurociencia, que es el estudio del sistema nervioso, el cual se compone por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas, sensitivas o motoras, también denominadas neuronas. Esto con el objetivo de comprender su estructura, función, desarrollo e incluso ciertas enfermedades. La neurociencia es capaz de descifrar las bases biológicas de nuestra conducta, emociones también y procesos cognitivos del aprendizaje. La neurociencia es fundamental dentro del aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, la neurociencia permite comprender cómo es que el cerebro recibe, procesa y también cómo retiene la información. Al revelar la anatomía del cuerpo humano y los mecanismos del órgano de aprendizaje, que es el cerebro, ayuda a diseñar metodologías de enseñanza todavía más efectivas y personalizadas, útiles para cada persona. Dentro de la neurociencia podemos sacar los siguientes términos. Número 1 es la plasticidad cerebral, que quiere decir que el cerebro no es estático. Se construye y modifica constantemente. De ahí viene el término de plasticidad. Se construye mediante nuevas conexiones neuronales al aprender, memorizar, hablar y crecer. También las emociones juegan un papel sumamente importante dentro de nuestro cerebro al momento de aprender. La neurociencia demuestra que las emociones como la curiosidad y la motivación son motores dentro del aprendizaje, ayudando a que el conocimiento nos sea más duradero. También detecta necesidades. Permite entender el origen de los procesos de retención de la información, lectura o incluso razonamiento, lo cual es vital para cada ser humano en una educación adaptada para cada etapa evolutiva. Puede ser niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos medianos, o sea, en cualquier etapa de la vida, como en la psicología evolutiva. Aquí es donde volvemos a hablar de Edward Thorndike. El conexionismo en psicología es un marco teórico grande que explica los procesos mentales de aprendizaje a través de redes interconectadas,
muy similar al trabajo de las células. Es por eso que aquí pongo esta imagen de dos árboles podados como si fueran cabezas y como rompecabezas, tratando de unir la demás parte del cuerpo con el cerebro. El conexionismo fue propuesto principalmente por el psicólogo Edward Thorndike, el cual sostiene que el proceso de aprendizaje tiene que ver con la experiencia sensorial e impulsos también nerviosos. El conexionismo es muy importante dentro del aprendizaje, ya que nos ofrece una explicación muy pero muy sólida de cómo los estudiantes como yo procesamos la información, desarrollamos habilidades automáticas y construimos también conceptos complejos, sin la necesidad de depender en la memorización de reglas rígidas como siempre se estuvo llevando tradicionalmente. En el conexionismo, Edward Thorndike desarrolló 3 leyes para entender mejor. La primera es la ley del ejercicio, del uso y desuso, en el que las conexiones se practican con frecuencia y se fortalecen. Las que no se usan tienden a debilitarse. Por ejemplo, practicar regularmente un idioma mantiene las estructuras mentales activas y dejar de usarlo lleva al olvido. Sin práctica, el idioma se olvida. Posteriormente también tenemos la ley del efecto, recompensa y castigo. Es decir, una respuesta seguida de una consecuencia satisfactoria se fortalece. Y si la consecuencia resulta ser desagradable, pues esa conexión se va a debilitar. Por ejemplo, si un estudiante recibe elogios por resolver un problema, tenderá a repetir la conducta de esforzarse. Por último, tenemos la ley de la disposición neurológica, que quiere decir que el aprendizaje depende de la preparación interna del organismo, es decir, las ganas de querer aprender. Si el alumno está motivado y listo, aprender produce satisfacción y felicidad. Si no lo está, entonces es cuando genera frustración. Por ejemplo, enseñar un tema complejo sin que el estudiante tenga las bases previas, esto puede provocar, y hemos visto que provoca, cierta resistencia al aprender un tema nuevo, a resolver un ejercicio, a lo que sea. Pero siempre va a generar resistencia si es que no tiene motivación. Importancia del conexionismo en la psicología educativa. El conexionismo de Thorndike revolucionó la psicología educativa. No solamente ciertas cositas, sino toda la psicología educativa, ya que transformó la enseñanza en una ciencia basada en evidencia, experiencia y también conductas del cerebro con bases en la neurociencia. La aplicación de estas 3 leyes de Thorndike ayudó a los docentes de manera general en las aulas, al ayudarlos a fijar ese conocimiento y a los alumnos a retenerlo, sin la necesidad de memorizarlo como tradicionalmente se había estado llevando, maximizando de esa forma los estímulos positivos en los alumnos. Tampoco olvidando que Thorndike incluyó principios educativos como la enseñanza de hábitos y habilidades, la seriación de programas grabados, enlazados y útiles en la transferencia de educación de aprendizaje, que es el grado en el que se fortalece o debilita esta conexión y hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Estos principios reforzaron los conceptos de lo que hoy conocemos como la psicología educativa. Ramas y áreas dentro de la psicología. Número 1. Psicología social. En este aspecto, la psicología educativa enfatiza el proceso del aprendizaje de cada individuo, pero necesita de la psicología social para comprender el contexto humano en el que ese aprendizaje ocurre o también se ve interrumpido si ese fuera el caso. Sin la mirada social, la educación se reduciría bastante a la memorización de datos, ignorando que aprendemos con otros y para vivir en la sociedad. Número 2. Psicología cognitiva. Gracias al cognitivismo, la educación hoy ve al alumno como un procesador activo
que construye su propio conocimiento, conectando lo nuevo con lo que ya sabe. La psicología educativa trabaja con esos descubrimientos y los aplica para saber cómo debemos enseñar y mejorar el aprendizaje en el aula día con día. Número 3. Psicología clínica. La psicología clínica y la psicología educativa van de la mano por ser disciplinas complementarias que buscan el bienestar integral de cada persona, conectando la salud mental con el aprendizaje. El psicólogo educativo detecta problemas en el aula como la conducta de bajo rendimiento y el clínico los diagnostica y los trata en terapias. El psicólogo clínico puede tratar la ansiedad, el TDA, la depresión, el TOC, etc. Número 4. La psicología ambiental. La psicología ambiental le da a la psicología educativa las herramientas para crear espacios saludables para aprender y para que de esa forma el estudiante tenga algún cierto tipo de motivación y el aprendizaje no se vuelva algo aburrido. Número 5. Psicología industrial. La psicología educativa se encarga de formar al ciudadano y al futuro profesional dándole herramientas, mientras que la psicología industrial, aunque parecen muy alejados, se ocupa de integrarlo, desarrollarlo y mantenerlo productivo en el tejido económico, laboral, etc. Ambas disciplinas comparten la premisa de que el ser humano jamás deja de aprender y tampoco de desarrollarse, sino que evoluciona constantemente. Número 6. Psicología evolutiva. La psicología evolutiva es la ciencia base que dicta las posibilidades y límites también del ser humano en cada etapa de su vida, desde la niñez hasta la adultez. Y la psicología educativa es la disciplina aplicada que toma ese mapa para trazar la mejor ruta pedagógica posible de acuerdo a la etapa de vida de esa persona, ya sea niño, adulto mayor, etc., como ya lo hemos mencionado también anteriormente. Por último, tenemos también la psicología experimental, muy importante. La psicología experimental funciona como un motor científico y la psicología educativa es el vehículo que lleva esa ciencia, digamos, ese motor científico al terreno social educativo. Sin la experimental, la educativa carece de base científica sólida. Sin la educativa, los hallazgos de la experiencia se quedarían atrapados en las paredes de un laboratorio sin impactar el desarrollo humano. Por lo tanto, también trabajan y van de la mano para encaminar a la persona hacia un rumbo diferente a fin de llegar a una meta satisfactoria. Para concluir esta presentación, podemos afirmar que comprender el aprendizaje humano requiere de una visión amplia e interdisciplinaria. La psicología y la psicología educativa, la neurociencia y las distintas corrientes teóricas como el conexionismo aportan conocimientos fundamentales que nos permiten entender mejor cómo las personas adquieren, procesan y utilizan el conocimiento. En primer lugar, hemos visto que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, mientras que la psicología educativa se enfoca especialmente en aplicar esos conocimientos al ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. Pero gracias a esta relación es posible diseñar estrategias educativas más eficaces cada día, identificar dificultades en el aprendizaje y así promover un desarrollo integral y sano para los estudiantes. También analizamos la importancia de la neurociencia dentro del aprendizaje. Los avances en el estudio del cerebro han demostrado cada día que aprender no es simplemente memorizar información, sino que es todo un proceso complejo en el que se modifican y fortalecen conexiones neuronales. Esto también nos permite comprender por qué los factores como la atención, la motivación y las emociones, el sueño, etc., tienen un impacto directo en el rendimiento académico. En otras palabras, conocer cómo funciona el cerebro nos ayuda a los educadores y a nosotros como futuros educadores a tomar decisiones más fundamentadas sobre la manera de enseñar. También estudiamos el conexionismo y su impacto en la psicología educativa. Esta perspectiva nos explica que el aprendizaje ocurre mediante la formación y el fortalecimiento de redes de conexiones, al igual que también tiene que ver
el contexto social en el que transcurre esto. Desde esta visión, cada experiencia contribuye a contribuir nuevas asociaciones que facilitan la comprensión y también resolución de problemas. Además de que el conexionismo ha influido tanto en la investigación psicológica como en el desarrollo de tecnologías educativas y modelos de aprendizaje más dinámicos y más adaptativos de acuerdo a la persona. Y finalmente hemos también revisado algunas ramas de la psicología y su relación con la psicología educativa. La psicología del desarrollo nos ayuda a comprender los cambios que ocurren a lo largo de nuestra vida. La psicología cognitiva estudia procesos como la memoria y la percepción del razonamiento. La psicología social analiza la influencia del entorno y de los grupos. La psicología clínica aporta herramientas para identificar y atender dificultades emocionales que pueden afectar el aprendizaje. Cada una de estas ramas contribuye de manera significativa al enriquecer el trabajo educativo. En conjunto, todos estos conocimientos nos llevan a una misma conclusión, que enseñar y aprender son procesos mucho más complejos de lo que nos imaginábamos. No basta con transmitir información, sino que es necesario comprender cómo funciona la mente de cada estudiante, cómo aprende el cerebro y también cómo influyen los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales en cada estudiante. Por ello, la educación actual debe apoyarse en la evidencia científica y en una visión integral de la persona. Como reflexión final, podemos decir que mientras más conozcamos acerca de la mente humana y los procesos del aprendizaje, mayores serán nuestras posibilidades de construir una educación más eficiente, inclusiva y también significativa. El desafío para cada docente, estudiante e investigador es continuar integrando los aportes de la psicología y la neurociencia para responder a las necesidades de una sociedad que cambia constantemente y que exige nuevas formas de aprender y de enseñar. Muchas gracias por su atención.